prevalecen al ser perseguidos por causa del Evangelio. Los santos prevalecen al ser perseguidos por causa del Evangelio. Los santos prevalecen al ser perseguidos por causa del Evangelio. Los santos prevalecen al ser perseguidos por causa del Evangelio. Los santos prevalecen al ser perseguidos por causa del Evangelio. Los santos prevalecen al ser perseguidos por causa del Evangelio. Los santos prevalecen al ser perseguidos por causa del Evangelio. Feliz y bendecida tarde de victoria, preciosos Reyes Santos, amados, llenos de poder y autoridad, familia, bendecidas por el poder y la gracia del Padre Celestial a través de su Santo Espíritu. Bienvenidos a esta hermenéutica de este primer Shabbat del cuarto mes bíblico, preciosos santos. Y entronizamos este Shabbat adorando al Padre, dándole gracia y gloria y honra por su inmenso amor y misericordia que nos ha traído hasta este día de hoy para disfrutar de todas sus dádivas. Y decimos a una sola voz ante el Padre: Abba, Padre amado de la gloria, Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, Jehová de los ejércitos. Queremos adorarte, queremos darte gracia, gloria y honra por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, por tu grandeza y la ternura del poder de tu Santo Espíritu, que es el que nos trae a este momento, a este día, a disfrutar de tus dádivas, a tener una comunión perfecta contigo, porque sin ti nada podemos hacer. Con tu ayuda, con el poder de tu Santo Espíritu, venimos a tu presencia, a recostarnos en tu pecho, sentarnos en tu diván, a disfrutar de todo lo que nos tienes revelado para este día. Te adoramos, te bendecimos, te damos la gracia, la gloria y la honra. Santificamos este día por tu amor y tu bondad y por tu misericordia, por la grandeza de tu fortaleza, por la grandeza de tu poder, por la grandeza de tu majestad, que cubres todo lo que hay y lo que existe. Tú que gobiernas, tú que riges todo el universo, desde encima de los cielos, como dice tu palabra, lo dice los salmos, que gobiernas y estás sentado ahí, y aquí la tierra, el estrado de tus pies. Y desde aquí te adoramos y te bendecimos, te damos gracias por tu amor y tu bondad, por la ternura que nos has entregado el bien amado a Yeshua HaMashiach, para poder estar santificados en tu presencia. Todo viene de ti. Todo proviene de ti es la vida, de ti emana todo alimento, de ti, Señor, emana todo sustento. Por eso gozoso estamos de este día que tú lo has santificado desde tiempo remoto para tener un acercamiento con tus hijos que vienen a tu presencia con la ayuda de tu Santo Espíritu. Por eso te adoramos y te bendecimos y te decimos, Señor, que el Shabbat es nuestra delicia. El Shabbat es nuestra delicia. ¡Feliz Shabbat Shalom! ¡Feliz Shabbat Shalom! Ha comenzado el Shabbat Shalom. Amén, amén y amén. Amén, amén y amén. Precioso Reyes Santo, y comenzamos este Shabbat con la primera lectura, que es del libro de Jeremías, capítulo 20, del verso 10 al 13. Yo oía a mis adversarios que decían contra mí: ¿cuándo por fin lo denunciarán? Ahora me observan los que antes me saludaban, y esperando que yo tropiece para desquitarse de mí. Pero Jehová está conmigo, Él mi poderoso defensor. Los que me persiguen no me vencerán.
Caerán ellos y tendrán la vergüenza de su fracaso, y su humillación no se olvidará jamás. Jehová, Señor, tus ojos están pendientes del hombre justo. Tú conoces las conciencias y los corazones. Haz que vean cuando te desquites de ellos, porque a ti he confiado mi defensa. Cante y alaben a Jehová, que salvó al desamparado de las manos de los malvados. Amén. Y el salmo de la hermenéutica del día de hoy es el Salmo 69, y son los versos del 8 al 10, el 14, 17 y 18, y del 33 al 35. Señor, que me escuche tu gran bondad. 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 Por ti fue que soporté el insulto y la vergüenza me cubrió la cara. Me volví como un extraño a mis hermanos, un desconocido para los hijos de mi madre. El celo por tu casa me devora. Los insultos de los que te insultan recaen sobre mí. Señor, que me escuche tu gran bondad. Señor, que me escuche tu gran bondad. Pero a ti, oh Dios, sube mi oración. Sea ese el día de tu favor. Respóndeme, Señor, pues tu amor es bondad. Vuélvete hacia mí por tu gran misericordia. No escondas a tu siervo tu rostro. Me siento angustiado, respóndeme pronto. Señor, que me escuche tu gran bondad. Señor, que me escuche tu gran bondad. Vean esto, los humildes, y regocíjense, reanímense los que buscan al Señor, pues el Señor escucha a los pobres, no desdeña a los suyos prisioneros. Que lo aclamen los cielos y la tierra, los mares y cuanto bulle en su interior. Amén. Señor, que me escuche tu gran bondad. 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 La segunda lectura está tomada de la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 5, verso del 12 al 15. Pues bien, un solo hombre hizo entrar el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Después, la muerte se propagó a todos los hombres, ya que todos pecaban. No había ley todavía, pero el pecado ya estaba en el mundo. Mientras no había ley,
no se podía inculpar al pecador, pero no obstante el pecado estaba en el mundo. Por eso, desde Adán hasta Moisés, la muerte tuvo poder, incluso sobre aquellos que no desobedecían abiertamente, como el caso de Adán, siendo todo esto figura del que estaba viniendo. Así fue la caída, pero el don de Dios no tiene comparación, pues si todos mueren por la falta de uno solo, la gracia de Dios se multiplica más todavía cuando este don gratuito pasa de un solo hombre, Jesucristo, a toda una muchedumbre. Amén. El Evangelio del día de hoy es del evangelista Mateo, capítulo 10, del verso 26 al 33. Pero no les tengan miedo, nada hay oculto que no llegue a ser descubierto, ni nada secreto que no llegue a saberse. Lo que yo les digo en la oscuridad, repítanlo ustedes a la luz, y lo que les digo en privado, proclámenlo desde las azoteas. No teman a los que solo pueden matar el cuerpo, pero no el alma. Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. ¿Acaso un par de pajaritos no se venden por unos centavos? Pero ni uno de ellos cae en tierra sin que lo permita vuestro Padre. En cuanto a ustedes, hasta sus cabellos están todos contados. ¿No valen ustedes más que muchos pajaritos? Por lo tanto, no tengan miedo. Al que se ponga de mi parte ante los hombres, yo me pondré de su parte ante mi Padre de los cielos. Y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Amén. Preciosos reyes, y la ley espiritual del Evangelio del día de hoy, Mateo 10, son los versos 32 al 33. Al que se ponga de mi parte ante los hombres, yo me pondré de su parte ante mi Padre de los cielos. Y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Y los complemento en Jeremías capítulo 20, el verso es el 13. Dice, canten y alaben a Jehová, que salvó al desamparado de las manos de los malvados. Hermano, capítulo 5 es el verso 15. Así fue la caída, pero el don de Dios no tiene comparación. Pues si todos mueren por la falta de uno solo, la gracia de Dios se multiplica más todavía cuando este don gratuito pasa de un solo hombre, Jesucristo, a toda una muchedumbre. El Salmo 69, los versos son del 8 al 9. Por ti fue que soporté el insulto y la vergüenza me cubrió la cara. Me volví como un extraño a mis hermanos, un desconocido para los hijos de mi madre. Y leemos la ley espiritual y los complementos y referencias de citas bíblicas. Al que se ponga de mi parte ante los hombres, yo me pondré de su parte ante mi Padre de los cielos. Y al que niegue ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Canten y alaben a Jehová, que salvó al desamparado de las manos de los malvados. Así fue la caída, pero el don de Dios no tiene comparación, pues todos mueren por la falta de uno solo. La gracia de Dios se multiplica más todavía cuando este don gratuito pasa de un solo hombre, Jesucristo, a toda una muchedumbre. Por ti fue que soporté el insulto y la vergüenza me cubrió la cara. Me volví como un extraño a mis hermanos, un desconocido para los hijos de mi madre. El título de la hermenéutica del día de hoy dice: los santos prevalecen al ser perseguidos por causa del Evangelio. Amén. Comenzamos con la introducción de esta hermenéutica. La semana pasada
comenzó el padre espiritual Ángel con lo que se conoce como el Sermón de la Misión, que está contenido en Mateo capítulo 9, verso 35, capítulo 10, verso 42. Este discurso de Yeshua se estudia en tres Shabbat, es decir, en tres partes esenciales. En la primera parte que abordamos, el pasado Shabbat, Yeshua comunicó su irrevocable mandato de proclamar buena nueva de salvación a toda persona, y para lo cual nos revistió de poder contra los demonios y las enfermedades. Nos encargó que orásemos continuamente por pedir al Padre más obrero para trabajar en la cosecha de su mies. Hoy, en la segunda parte, Yeshua nos hablará sobre resistir en medio de la persecución que se desata contra quienes comunicamos el mensaje de la cruz, de conversión y arrepentimiento, e iniciar una vida nueva para Yeshua HaMashiach, ya que debemos ser probados y hallados fieles hasta el final. Por tanto, independientemente de las amenazas de muerte, inclusive si éstas llegaran a materializarse, el llamado para los discípulos es a persistir en la obra de salvación, que no puede ser detenida, ya que el anhelo del Eterno Padre es que todos se salven. La próxima semana, en la tercera parte, continuará mi amada esposa, santa, mía, de mí, Marilu Josefina, quien disertará acerca de la tercera y última parte del Sermón de la Misión, donde se nos recalca que no debemos ser tibios ni melancólicos en nuestro caminar como discípulos de Yeshua HaMashiach. Es decir, no podemos tener mente divididas. Debemos saber que vamos a ser rechazados desde el seno de nuestra familia, pasando por nuestras amistades y afectos, y eso es una prueba necesaria, donde debemos demostrar que amamos a Yeshua más que a todos nuestros afectos para ser dignos de caminar como sus discípulos. Bueno, ya me excedí en comentarles lo que hemos compartido en el Shabbat pasado y el abreboca de lo que serviremos el Shabbat próximo. Vamos a instruir el tema de esta semana, concretamente se basa en la actitud valiente que debe sostener el discípulo en medio de la persecución por causa de enseñar la doctrina de la palabra de Jehová Dios. La vida cristiana no es simplemente fácil. Está en la Biblia. Mateo, capítulo 5, verso del 11 al 12 dice: felices ustedes cuando por causa mía los insulten, los persigan y les levanten toda clase de calumnia. Alégrense y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo. Pues bien, saben que así persiguieron a los profetas que vinieron antes que ustedes. Y en segunda de Timoteo, capítulo 3, verso del 12 al 14, de igual manera serán perseguidos todos los que quieran servir a Dios en Cristo Jesús. Mientras tanto, los pecadores y los embusteros irán de mal en peor, engañando y engañando a la vez. Tú, en cambio, quédate con lo que has aprendido y de lo que estás seguro, sabiendo de quién lo recibiste. Pero la persecución no dura para siempre. Eso también está en la Biblia. Nos dice Primera de Pedro, capítulo 5, verso 10. Dios, de quien procede toda gracia, los ha llamado en Cristo para que compartan su gloria eterna. Ahora deja que sufran por un tiempo con el fin de amoldarlos, afirmarlos y hacerlos fuertes e inconmovibles. Las pruebas nos ayudan a crecer espiritualmente. Esto lo tenemos también en la Biblia. Santiago, capítulo 1, verso del 2 al 3 dice: Hermanos, considérense afortunados cuando les toca soportar toda clase de prueba. Estas puestas a prueba de la fe desarrolla la capacidad de soportar.
Hay una promesa para aquellos perseguidos por su familia, que está también en la Biblia. Mateo, capítulo 19, verso 29, dice: todo el que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padres, madres, hijos o propiedades por causa de mi nombre, recibirá 100 veces más y tendrá por herencia la vida eterna. El significado bíblico de persecución se refiere a la práctica empleada contra quienes piensan diferente a las autoridades. Consiste en perseguir, acosar y castigar a aquellas personas que estén en contra de quienes ostentan el poder. Las razones que detonan este acto pueden ser políticas, religiosas o sociales. Pero, ¿qué llaman la atención de las autoridades para ordenar la cacería de los involucrados? En la Biblia veremos diferentes casos de persecución, algunas bastante crueles y sanguinarias, incluso luego de la venida de Yeshua al mundo y su arrebatamiento parcial. Sus discípulos padecieron de este mal, ya que las autoridades que se resistían al movimiento cristiano ordenaban perseguir a sus líderes al punto de martirizarlos. Desde el Antiguo Testamento vemos las terribles persecuciones que padecía la gente por parte de sus autoridades. Una de las más emblemáticas fue la sufrida por el pueblo de Israel, la familia de Moisés y el asesinato de los niños. Por otro lado, algunos sufrían el ser traspuestos por Jehová Dios como un gran rescate para que continuase la obra evangelizadora. En el Evangelio de hoy, Yeshua nos exhorta a no tener miedo a las amenazas de los emisarios de Satanás. Nuestra principal ocupación consiste en dar cumplimiento al llamado de la Gran Comisión, puesto que si no lo hacemos, por cobardes seríamos echados al infierno. El no tengas miedo, que hoy hemos escuchado una y otra vez en el Evangelio, está encuadrado en el contexto de la misión. Yeshua acaba de decir a sus seguidores que les perseguirán y les encarcelarán, y todo ello queda testimoniado en la vida de Pedro y Pablo, más de Santiago, Esteban y muchos otros que refiere la Biblia en plural en lo referente a los seguidores del Hijo de Dios. Continuamos con la primera lectura. Nos topamos con el testimonio que nos ofrece el profeta Jeremías sobre la persecución y las calumnias que levantaron contra su persona, venidas de toda dirección, incluyendo a quienes consideraba sus amigos más cercanos, quienes se aprovecharían de la cercanía con el profeta para someterlo y así poder ejercer venganza contra él, por causa del mensaje incómodo que entrega, suministrando por el Dios Altísimo. En este sentido, tampoco se enfoca en tomar venganza. A él solo le toca amar. Sabe que toda venganza corresponde solo a Jehová Dios y como tal, le solicita que la ejecute pronto, de tal forma que se vean frustrados todos los planes de sus enemigos, sobre todo que lo haga con aquellos disfrazados de amigos. Prosiguiendo con la segunda lectura, encontramos al apóstol Pablo afirmando que aunque el enemigo introdujo el pecado de la falsa doctrina, instituyendo la iniquidad, donde los emisarios del diablo que le hacen persecución a los santos, que proclaman la buena nueva de salvación, están convencidos en sus delirios que cuando nos ataca el Todopoderoso está de su lado. Sin embargo,
La gracia derramada sobre la humanidad por el sacrificio del segundo Adán hace incomparable las amenazas de la serpiente antigua. En contraposición con toda la autoridad y poder impartida en nosotros por Yeshua Cohen Godol, quien tiene toda autoridad sobre el cielo y la tierra. Por tanto, toda persecución es vana en comparación con la eterna bondad del Creador. Finalizando con el Salmo, se nos enseña a sostener una mirada de continua contemplación al rostro del bien amado Yeshua HaMashiach, para ser investido de su espíritu de poder, amor y dominio propio, para no desanimarnos por causa de los constantes rechazos, sino que, por el contrario, con un amor renovado por Jehová Dios y Yeshua HaMashiach, tengamos la capacidad de vivir con constancia y perseverancia, con toda valentía, levantando más la voz, como el ciego de Jericó cuando intentaban hacerlo callar. Todo esto será estudiado en la hermenéutica de hoy, que se sirve caliente a continuación. Estamos con el Evangelio tomado de Mateo, capítulo 10, del verso 26 al 33. Diagnóstico. Esta es la segunda parte del discurso misionero de Mateo. En estos versículos, Mateo reúne varios dichos relacionados con la obra de ser discípulo en momentos de conflicto. Estos versículos tienen sus raíces en la historia de Israel, que es famosa por la persecución de profetas. Y así tenemos la muerte al filo de espada de Urías, hijo de Semaya, en Jeremías capítulo 26, del verso 20 al 23. Muerte apedrado de Zacarías, hijo de sacerdote Joiada, en Segunda de Crónicas, capítulo 24, del 20 al 22. Yeshua habla del asesinato de los profetas en Lucas capítulo 11, del 47 al 51. La muerte apedrado de Esteban en Hechos capítulo 7, del 57 al 60. El sufrimiento por cadenas y cárcel, el ser apedrados, torturados, aserrados, muertos a espada, desterrados de profetas, jueces y reyes, descritos en Hebreos capítulo 11, del verso 32 al 38. El punto es que si los profetas sufrieron persecución y Yeshua sufrió crucifixión, los discípulos de Yeshua pueden esperar ser tratados de maneras parecidas. Para muchos cristianos, este texto parece extraño, incluso extremo. Sin embargo, nosotros hemos sufrido calumnias, amenazas, descomunión, rechazos de familiares y conocidos a causa de nuestra fe. Pero en ello no estamos solos. Existen muchos que también atraviesan persecuciones hasta el punto de perder la vida cumpliendo la gran comisión. Les invito a salir de su zona de confort y vean el sitio web Puertas Abiertas, que publica la lista de los 50 países donde son perseguidos los cristianos. Además, visite otros sitios web. BT Projects, que es una publicación de enero de 2023, dice que actualmente hay más de 360 millones de cristianos que sufren un alto grado de persecución, discriminación y hostilidad por razón de su fe. Esto significa que 1 de cada 7 cristianos en el mundo sufre persecución o discriminación. El mundo está cambiando aceleradamente. Es así como los maestros en muchas instituciones educativas tienen la libertad de comentar de manera positiva sobre religiones no cristianas, pero al mismo tiempo temen ser disciplinados o demandados
si dicen algo positivo acerca del cristianismo. Ahora, atrévase y pregunte a su asistente Google sobre cualquier religión no cristiana y verá cómo le responde. Pero al preguntar sobre Jesucristo, no le da respuesta. Dice que aún le está estudiando o simplemente enmudece. Presentar al cristianismo de forma negativa es algo que la industria de la distracción disfruta haciendo. Periodistas ignoran el buen trabajo de la iglesia, pero disfrutan al reportar sus errores. En los próximos años, no sería sorprendente que las iglesias se convirtieran también en objetivos para terroristas. Podríamos estar acercándonos al día en que cristianos encuentren que la fe es peligrosa. En la próxima década, los peligros y las duras decisiones de las que Yeshua habla en este evangelio se realizarán para nosotros. De nuevo, cristianos aprenderán lo que significa sufrir con Cristo, cargar una cruz, ser perseguido, encontrar que familias se dividen a causa de la fe, sufrir palizas o martirio, podría descubrir lo que significa vivir en un mundo donde el sistema legal persigue a aquellos que proclaman a Jesucristo como único Salvador, acusándole de incitar odio. Ese es el mundo en el que millones de cristianos viven hoy. No debemos pensar que no nos puede pasar aquí. Estudiaremos los versos del 24 al 25, aunque no forman parte de la lectura de hoy. Dice, el discípulo no está por encima de su maestro, ni el sirviente por encima de su patrón. Ya es mucho si el discípulo llega a ser como su maestro y el sirviente como su patrón. Si al dueño de la casa lo han llamado demonio, ¿qué no dirán de los demás de la familia? Porque de la misma manera que Yeshua enfrentó oposición y finalmente la cruz, también sus discípulos enfrentarán persecución y posiblemente martirio. Yeshua es el Dios amo de la casa, pero se le acusa de ser el amo satánico de la casa. Igual que Yeshua fue acusado de obrar con el poder de Beelzebú, así también acusarán a sus discípulos de usar poder demoníaco. Es así como te dicen, esas enseñanzas que recibe no son de Dios. Sal de ahí para que no las sigas escuchando. Entonces, iniciemos con los versos del día de hoy. El verso 26. Pero no les tengan miedo. Nada hay oculto que no llegue a ser descubierto, ni nada secreto que no llegue a saberse. Es natural sentir temor cuando uno se encuentra perseguido, pero Yeshua nos da 3 razones por no temer en la lectura del día de hoy. La primera razón para no temer la tenemos en el verso 26. Nada hay oculto que no llegue a ser descubierto. Debemos saber que la verdad jamás podrá ser callada, pese a los intentos de los enemigos. A la gente malvada le gusta la oscuridad, porque la oscuridad esconde sus malas obras, como dice Juan capítulo 3, verso 19. Así conspiran en secreto para desviar lo bueno, y el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 4, verso 5, por lo tanto, no juzguen antes de tiempo, esperen que venga el Señor. Él sacará a la luz lo que ocultaba en las tinieblas y pondrá en evidencia las intenciones secretas. Entonces, cada uno recibirá de Dios la alabanza que se merece. Dios no permite que gane la maldad.
El verso 27 dice, lo que yo les digo en la oscuridad, repítanlo ustedes a la luz, y lo que les digo en privado, proclámenlo desde las azoteas. Yeshua llama a los discípulos para que proclamen abierta y públicamente lo que él les ha enseñado en privado. Azotea sirve de plataforma para hacer anuncios públicos desde un lugar alto. Desde allí, una persona puede ser vista y oída por todos. Yeshua pide que gritemos sus enseñanzas, que constituyen el traer a memoria toda la palabra completa de Jehová Dios. No debemos ser cristianos encubiertos por temor a ser perseguidos. Recordemos lo que dice Santiago en su capítulo 4, verso 4. Adúlteros, ¿no saben que la amistad con este mundo es enemistad con Dios? Quien desee ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Verso 28. No teman a los que solo pueden matar el cuerpo, pero no el alma. Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. Aquí Yeshua nos da la segunda razón para no temer, ya que el mal es limitado. En cambio, Jehová Dios es todopoderoso, el único que tiene autoridad sobre el alma. La autoridad y poder de Dios es eterno. Analicemos. No teman a los que solo pueden matar el cuerpo. Dios se los permite, lo más que pueden hacer es quitar la vida. Pero ninguno de ellos, ni el mismo diablo puede destruir sus almas en el infierno. A todos los impíos y al mismo diablo y sus ángeles caídos les espera un terrible destino de castigo, tormento y tormento eterno, tal como lo dice Mateo capítulo 25, verso 41. Da después a los que estén a la izquierda, malditos, aléjense de mí y vayan al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles. Sin embargo, a los cristianos les espera una recompensa eterna que no tiene comparación a cualquier recompensa terrenal, tal como está escrito en Juan capítulo 5, verso 24. En verdad les digo, el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, vive de vida eterna. Ya no habrá juicio para él, porque ha pasado la muerte a la vida. Cuando nos dice, teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno, esto es temer a Jehová Dios, el único que decide el destino de las almas. La palabra de Dios nunca dice que debemos temer a Satanás. Satanás tiene el poder de lastimarnos el tobillo, que es una herida dolorosa, pero Cristo le ha pisado la cabeza a Satanás, que es una herida fatal. De acuerdo a la profecía cumplida en Yeshua de Génesis capítulo 3, verso 15. Satanás tiene poder para tentar, poder para perseguir y poder para acusar, pero debemos saber que el enemigo, aunque tiene poder, no tiene autoridad sobre los hijos de Dios, a menos que la persona haga como Adán y le conceda autoridad sobre su vida, por ir conscientemente en contra de los mandamientos de Jehová Dios. Se debe vivir enfocado en la vida eterna, recompensa de todos los que vivimos apegados a su instrucción, su palabra de vida. Editemos Apocalipsis capítulo 2, verso 10. No tengan miedo por lo que vas a padecer. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba. Serán 10 días de prueba. Permanece fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Verso 29. ¿Acaso un par de pajaritos no se venden por unos centavos? Pero ni uno de ellos cae en tierra sin que lo permita nuestro Padre.
En cuanto a ustedes, hasta sus cabellos están todos contados. No valen ustedes más que muchos pajaritos, por lo tanto, no tengan miedo. Aquí tenemos la tercera razón para no temer, porque nuestra vida está en completo control de Dios y nada nos pasará sin que sea su voluntad. Y si Dios cuida de los pajaritos y enumera los cabellos de nuestra cabeza, también prestará atención especial a nuestras necesidades. Ser perseguidos a causa del Evangelio puede hacer pensar que Jehová Dios nos ha olvidado. Pero estos versos nos dan la certeza de que no es así. El precio de 2 codornices era de un asarión, cual equivale a la 16ª parte de un denario. Prácticamente no valía mucho, pero con todo eso el Padre Celestial tiene cuidado de ellos, y ninguno cae en tierra sin que sea su voluntad. Y si cuida de un pajarito, ¿acaso dejará de cuidar de nosotros, que somos sus hijos? Quien teme a Jehová, Dios, no debe temer a nadie más. Ahora estudiaremos la ley espiritual, que va del verso 32 al 33. Al que se ponga de mi parte ante los hombres, yo me pondré de su parte ante mi Padre de los cielos. Y al que se niegue, y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Yeshua promete lealtad a aquellos que son fieles a Él en el cumplimiento de la gran comisión de hacer discípulos suyos, y no se refiere solo a los predicadores, sino que es para cualquiera. Por eso dice, al que se ponga y al que me niegue. Y es porque todos tenemos que cumplir lo establecido en Deuteronomio capítulo 6, versos del 6 al 7. Que dice, graba en tu corazón los mandamientos que yo te entrego hoy. Repíteselos a tus hijos. Habla de ellos tanto en casa como cuando estés de viaje, cuando te acuestes y cuando te levantes. El mandato es de dentro hacia afuera. La responsabilidad primaria es enseñar dentro de la propia familia a estimar y obedecer la palabra de Jehová Dios. Si reconocemos a Yeshua ante nuestra familia y los demás personas, Él nos reconocerá ante el Padre en el cielo. Sin embargo, si negamos a Yeshua ante nuestra familia y las demás personas, Él nos negará a nosotros ante el Padre. Estas palabras de Yeshua guardan similitud con 1 de Samuel, capítulo 2, el verso 30b. Pero ahora dice Jehová, se acabó, porque honro a los que me honran, pero los que me desprecian serán menospreciados. La imagen que nos presenta es la de un juicio en la que Yeshua sirve o se niega a servir como nuestro defensor. Es así como, primero, si Yeshua es nuestro defensor, no podemos perder el caso, lo tenemos. Segundo, si Yeshua se niega a tomar nuestro caso, no podemos ganar. Lleno del Espíritu Santo, que otorga amor, poder y dominio propio, tomamos la decisión de vivir obedeciendo la palabra de Dios y prevalecer al ser perseguidos por causa del Evangelio. Porque sabemos que nuestras acciones en esta vida tienen consecuencias eternas. Y si de algo estamos seguros, es de querer ser reconocido por Yeshua frente al Padre. Continuamos con el pronóstico. En los versículos siguientes, Yeshua manifiesta el precio que deberán pagar todos los que vivan de acuerdo al Evangelio.
cumpliendo la gran comisión. Yeshua les enseña claramente que vivir creyéndole a Él traerá consigo persecución, que no piensen en popularidad o riqueza. Por ello, siempre hay que gravitar que en el pacto no hay sorpresa. Todo se sigue a la que tú vas. Seguir a Cristo causa ruptura de lazos familiares y amistades. Vamos el verso 34 al 36. Yeshua declara: no piensen que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Puesto he venido a enfrentar al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Cada cual verá a sus familiares volverse enemigos. Parece contradictorio que Yeshua nos diga esto, cuando él es llamado por Isaías, capítulo 9, verso 5, príncipe de paz. Pero lo que Yeshua nos está enseñando es que el Evangelio anuncia la paz y que se logra al reconciliar al Padre, Jehová Dios, con los hombres a través de la sangre de la nueva alianza. El mundo rechaza esa oferta de paz y reconciliación, y la ruptura es provocada porque del mundo saldrán aquellos que decidan creer en Yeshua HaMashiach y comiencen a obedecer al Padre con quien se han reconciliado, siendo realmente eclesía santa, mientras que familiares y amistades rechazan el Evangelio porque se niegan a abandonar al mundo y los placeres de su carne. Así rechazaron, persiguieron y dieron muerte a Yeshua. De la misma forma lo harán con sus discípulos que prediquen la palabra libre de contaminación. Pero lo más difícil de esta advertencia no era tanto que por causa del Evangelio se ganarían enemigos, sino que sus propios familiares se volverían en contra de ellos. Veamos cómo le explica Yeshua en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, del verso 51 al 53. ¿Creen ustedes que he venido para establecer la paz en la tierra? Les digo que no. Más bien, he venido a traer división, pues de ahora en adelante, hasta en una casa de 5 personas habrá división, 3 contra 2 y 2 contra 3. El padre estará contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. A causa de que es esta división, que los hijos de la luz no se mezclan con los hijos de la tiniebla y se hacen intolerantes a sus acciones. Porque el que es de Dios a lo malo llama malo y a lo bueno le llama bueno, mientras que el malvado vive en iniquidad, a todo le llama bendición, al adulterio, a la fornicación, al divorcio, a las fiestas del mundo, entre otras cosas. Seguir a Cristo implica establecer el correcto orden de prioridades. Del verso 37 al 38, el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Yeshua está trayendo a memoria el decálogo bíblico de Deuteronomio capítulo 5, verso 7. No tendrás otros dioses delante de mí. Y es que para muchos, sus propios dioses son esposas, hijos, nietos, bisnietos, el trabajo o cosas materiales. Se debe tener presente que cualquiera que no esté dispuesto a obedecer a Yeshua, aun cuando esto signifique dejar a su familia, no es digno de él. Veamos un ejemplo de esto en la palabra. En las bendiciones de Moisés a la tribu de Israel, dijo para Leví en Deuteronomio capítulo 33, verso del 9 al 11. El que fue capaz
de decir a sus padres: ustedes no lo conozco, y no les hizo caso a sus hermanos e hijos, están a cargo de tus palabras y cuidan de tu alianza. Ellos enseñan a Jacob tus decisiones, a Israel tu ley, hacen subir hacia ti el olor del incienso y ponen las ofrendas en tu altar. Bendice, oh Jehová, su valentía y acepta su servicio. Hiere en el dorso a los que contra él se alcen y que sus enemigos no se levanten jamás. Seguir a Cristo también implica encontrar la verdadera vida. Lo vemos en los versos del 38 al 39. El que no carga con su cruz y viene detrás de mí no es digno de mí. El que antepone a todo su propia vida la perderá, y el que sacrifica su vida por mí causa la hallará. Las rebeliones en contra del Imperio Romano eran comunes en la época de Yeshua. Generalmente, estas rebeliones terminaban con sus líderes y seguidores capturados, los cuales eran condenados a muerte por crucifixión. Así que lo que Yeshua desea que tengamos presente es que el que no esté dispuesto a seguirle, incluso hasta la muerte, no es digno de él. Muerte significa separado de. Entonces implica que vas a atravesar rechazo por parte de familias y conocidos. Te vas a separar de las festividades y distracciones del mundo que te resultan repulsivas ante la verdad del Evangelio. Vas a dejar de complacer los deseos de la carne, muriendo al yo, para que Cristo viva en ti. Vas a vivir la cultura del reino. La gran noticia es que has encontrado vida y vida en plenitud. Yeshua nos dice que va a haber recompensa. Primero, para los hombres y mujeres que reciben el mensaje de salvación, como lo vemos en los versos del 40 al 42. El que los recibe a ustedes, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. El que recibe a un profeta, porque es profeta, recibirá recompensa digna de un profeta. El que recibe a un hombre justo por ser justo, recibirá la recompensa que corresponde a un justo. Asimismo, el que dé un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños, porque es discípulo, no quedará sin recompensa. Soy yo quien se los digo. Segundo, en el capítulo 19, el verso 29. Y todo el que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padres, madres, hijos o propiedades por causa de mi nombre, recibirá 100 veces más y tendrá por herencia la vida. Yeshua dice que la persecución sobre sus discípulos permanecerá hasta su venida. Mateo 24, verso del 8 al 9 dice: esos serán los primeros dolores del parto. Entonces los denunciarán a ustedes y serán torturados y asesinados. Todas las naciones los odiarán por mi causa. Recordemos siempre las palabras de Yeshua en Juan 16, verso 33. Les he hablado de estas cosas para que tengan paz en mí. Ustedes encontrarán la persecución en el mundo, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Continuamos con el control del pronóstico. La enseñanza dada por Yeshua a todos sus discípulos en todas las épocas es una inmensa ofensa para el diablo, quien siempre ha levantado oposición para que no se predique el evangelio de salvación. Pero debemos ser valientes como Pedro y Juan ante los jefes de los saduceos, los ancianos y los maestros de la ley de Jerusalén. En Hechos capítulo 4, verso del 19 al 20,
Pedro y Juan le respondieron: juzguen ustedes si es correcto delante de Dios que les hagamos caso a ustedes en vez de obedecer a Dios. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. En el pacto no hay sorpresa. Si Yeshua fue perseguido a causa de hacer la voluntad del Padre Jehová y no desistió de su propósito, asimismo los santos prevalecemos al ser perseguidos por causa del Evangelio. Tanto, no será raro encontrar cómo una familia impía se oponga cuando uno, sus familiares, decide vivir de acuerdo a la palabra de Dios, adoptando la cultura del reino. Debemos estar dispuestos a pagar el precio del rechazo cuando hasta nuestros propios familiares nos insulten, difamen y odien a causa de la palabra de Dios. Hagamos la mejor elección. Josué 24:15. Pero si no quieren servir a Jehová, elijan ahora a quién servirán, o bien a los dioses a los que sus padres sirvieron más allá del río, o bien a los dioses de los amorreos en el país donde viven. Lo que es yo y mi familia serviremos a Jehová Dios. Priorizar en nuestra vida que Jehová Dios siempre es primero, es quien tiene el control de nuestra alma y el único que da vida eterna en Yeshua HaMashiach. La persecución por reconocer a Yeshua delante de la familia y de todas las demás personas ha existido y existirá. Con todo y persecución, la extensión del reino resulta en la mejor decisión que cualquier ser humano pueda tomar, con repercusiones externas y generacionales. Para ello, se cuenta con el auxilio del Ruach HaKodesh. Y digamos, como el apóstol Pablo, 2 de Corintios capítulo 8, capítulo 4, del verso 8 al 10. Nos sobrevienen pruebas de toda clase, pero no nos desanimemos. Estamos entre problemas, pero no desesperados. Somos perseguidos, pero no eliminados. Derribados, pero no fuera de combate. Por todas partes llevamos en nuestra persona la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra persona. Seguimos con la primera lectura del libro de Jeremías, capítulo 20, del verso 10 al 13. Comenzamos con el diagnóstico. El profeta Jeremías, cuyo nombre significa Jehová exalta, fue conocido como el profeta llorón, porque no solo escribió el libro de Lamentaciones, sino que además era un atribulado espectador del pecado de su pueblo. La lectura de hoy forma parte de la quinta confesión contenida en el capítulo 20 del verso 7 al 18. La mayor parte del libro de Jeremías contiene sus profecías, pero este capítulo 20 habla un poco de su vida. Los versos del 1 al 2, debido a sus profecías, el sacerdote Pashur mandó a pelearlo y lo hizo sujetar con cadenas en el calabozo. Los versos del 3 al 6, Jeremías profetiza contra Pashur y contra toda la gente de Judá y le dice que serán entregados a Babilonia. En esta quinta confesión aflora el duro combate interior entre la predicación y el rechazo de la gente a la palabra de Dios. Cuando, después de un arduo trabajo, parece que no se ha conseguido más que el propio fracaso, el profeta ha abierto con confianza su alma a Dios y se ha quejado en los versos del 7 al 9, que vale la pena escuchar. Dice: me has seducido, Jehová, y me dejé seducir por ti. Me tomaste a la fuerza y saliste ganando.
Todo el día soy el blanco de sus burlas. Toda la gente se ríe de mí, pues me pongo a hablar y son amenazas. No les anuncio más que violencias y saqueo. La palabra de Jehová me acarrea cada día humillación e insultos. Por eso decidí no recordar más a Jehová, ni hablar más en su nombre. Pero sentía en mí algo así como un fuego ardiente, aprisionado en mis huesos, y aunque yo trataba de sacarlo, no podía. Después del lamento por los grandes sufrimientos que está encontrando en el desempeño de la misión que Jehová le ha encomendado, viene ahora un acto de confianza en Dios en medio del acoso a que se le somete, porque los santos prevalecen al ser perseguidos por causa de proclamar la palabra de Dios. Estudiemos a continuación los versos del día de hoy. Los versos del 10 al 11 dice: Yo oía a mis adversarios que decían contra mí: ¿cuándo por fin lo denunciarán? Ahora me observan los que antes me saludaban, esperando que yo tropiece para desquitarse de mí. Pero Jehová está conmigo, Él mi poderoso defensor. Los que me persiguen no me vencerán. Caerán ellos y tendrán la vergüenza de su fracaso, y su humillación no se olvidará jamás. En el verso 10, los que antes me saludaban, ahora son adversarios. Y los que se quieren desquitar, esos mismos, en el verso 11, son los que me persiguen. En Jeremías se da la división por creer, por obedecer la palabra de Dios en medio de un pueblo incrédulo. Se cumple el consejo de no se emparejen con los que rechazan la fe. ¿Podrían unirse la justicia y la maldad? ¿Podrían convivir la luz y las tinieblas? ¿Podría haber armonía entre Cristo y Satanás? ¿Qué unión puede haber entre el que cree y el que ya no cree? ¿Qué tiene que ver el templo de Dios con los ídolos? Como lo dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 6 del verso 14 al 16. Jeremías pudo ver la realidad, pero más que la injuria, las burlas y las afrentas. El que se enfoca en la poderosa verdad que Jehová estaba a su lado como su poderoso defensor. Y esto le daba la seguridad, la certeza, la confianza de triunfo sobre todos sus enemigos. Veamos 4 pasos que sucederán a los enemigos de los santos por obra de Jehová, y como en la palabra hay respaldo de ello. Primero, no vencerán. Por ello, demos gracias a Dios que nos da la victoria por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 57. Caerán. El cumplimiento del Salmo 91, verso 7, que dice: aunque caigan 1000 hombres a tu lado y 10.000 a tu derecha, tú estarás fuera de peligro. Su lealtad será tu escudo y armadura. Pero tendrá la vergüenza de su fracaso. Tu palabra se cumple, Señor, como lo dice el Salmo 25, verso 3. Ninguno de los que esperan en ti tendrán que avergonzarse. Se avergonzarán los que traicionan en vano. Cuarto, su humillación no se olvidará jamás. Escrito está en Esther capítulo 6, para que no se olvide jamás la humillación del malvado Amán, pasearon a Mardoqueo en el caballo del rey.
No, no se trata de que sea nuestro deseo. Trata de que Jehová es nuestro poderoso defensor. En el verso 12 dice, Jehová, Señor, tus ojos están pendientes del hombre justo. Tú conoces las conciencias y los corazones. Haz que vea cuando te desquite de ellos, porque a ti he confiado mi defensa. Jeremías, en primer lugar, enseña que tengamos en cuenta que nada está escondido de Dios, que nada se le oculta. Puede haber muchos recovecos en el corazón del hombre. Sabemos que todas las cosas tienen muchas envolturas y revestimiento, pero Dios escudriña los corazones, como lo hace saber en 1 de Samuel, capítulo 16, verso 7. Jehová dijo a Samuel, olvídate de su apariencia y de su gran estatura. Lo he descartado porque Dios no ve las cosas como los hombres. El hombre se fija en las apariencias, pero Dios en el corazón. Cuando dice Jeremías en este verso, haz que vea cuánto te desquite de ellos, entendamos que el desquite en la Biblia no siempre tiene una connotación negativa. En el Strong hebreo 11576, desquite es gemul, pago, paga, beneficio, tratamiento, un acto, servicio, desquite. Es un justo pedido de Jeremías, porque son enemigos de él a causa de la palabra de Dios que les ha proclamado. Por tanto, son enemigos de Jehová. El desquite de Dios incluye su justa retribución contra aquellos que violan su ley y dañan a sus hijos. Jeremías habla como si tuviera las manos atadas, porque él gravita en el mandato de Jehová Dios. De Levítico capítulo 19, verso 18, de no vengarse. El desquite le corresponde a Jehová, como dice Deuteronomio capítulo 32, verso 35. A mí la venganza y la sanción en el momento que su pie vacile, pues se acerca el día de su ruina y pronto llegará su fin. El complemento de la ley espiritual es a continuación el verso 13, que dice, canten y alaben a Jehová, que salvó al desamparado de las manos de los malvados. Lo estudiaremos en dos partes. Primero, canten y alaben a Jehová. Jeremías hace un llamado a la alabanza, siendo un tema común en la Biblia, donde se nos insta a alabar al Señor por sus innumerables bendiciones y bondades, aún en medio de la adversidad. Como vemos Daniel en el capítulo 3, del verso 23 al 24. Esos tres hombres, Sidrac, Misac y Abdenago, cayeron en el horno ardiente amarrados, pues bien caminaban en medio de las llamas alabando a Dios y bendiciendo al Señor. En Hechos, capítulo 16, verso 25, dice, hacia medianoche Pablo y Sila estaban cantando himnos a Dios y los demás presos los escuchaban. Y segundo, que salvó al desamparado de las manos de los malvados. Jeremías especifica por qué debemos alabar a Jehová, donde desamparado significa en el Strong hebreo 3176 es yachit, que significa único, única, unigénito, unido, amado, solitario. Aquí Jeremías está solo humanamente, lo que le hace parecer vulnerable a los enemigos de él, porque lo son de Jehová
y es que los impíos te ven a ti, pero no logran primero ver tu poderoso defensor. Y por su obstinación recalcitrante en contra del Santo de Dios, tampoco pueden descifrar de dónde y por qué les viene la corrección. Jeremías invita a la alabanza. Esta acción traduce confianza en Jehová. Abandonado su defensa al Todopoderoso, lo que asegura el éxito y extiende la invitación a otros a unirse a Él y cantar alabanza al gran Yo Soy. Continuamos con el pronóstico. Veamos los versos del 14 al 18 para finalizar la quinta confesión de Jeremías. Se lee la aflicción del profeta de Dios por la persecución. Sabe que tiene a Jehová como poderosa defensa, pero en su humanidad ha llegado a un punto de quiebre, en donde incluso desea no haber nacido. Pero no se queda allí estancado en ese estado de desesperación, porque unos versos más adelante leemos en el capítulo 21, verso del 1 al 2, que dice: estas fueron las palabras que dirigió Jehová a Jeremías cuando el rey Sedecías le mandó a Pashur, hijo de Malaquías, y al sacerdote Sofonía, hijo de Mahasías, para que le dijeran: consulta en nombre de nosotros a Jehová, pues Nabucodonosor, rey de Babilonia, nos está atacando. A lo mejor Jehová vuelve a hacer para nosotros alguno de sus milagros, y el enemigo se retira de nuestra presencia, y se pone de manifiesto el carácter de Jeremías de solo hablar palabra de Dios y no lo que esperan agrada a los hombres. Es así como habla en los versos del 3 al 16. Esto dice Jehová, Dios de Israel. Jeremías le contestó: lleven a Sedecías esta respuesta. Esto dice Jehová, Dios de Israel: yo haré retroceder las armas que ustedes llevan en sus manos y con las que combaten en las murallas de la ciudad, al rey de Babilonia y a los caldeos que los están sitiando, y las amontonaré en medio de la ciudad. Y yo mismo pelearé contra ustedes a mano limpia y con la camisa remangada, con rabia, con ira y con gran indignación. Enviaré sobre los habitantes de esta ciudad, hombres y bestias, una terrible peste, para que mueran. Les invito a leer el resto del capítulo para que lo comparen y vean todo lo que habló el profeta. El que antes quería no haber nacido, ahora habla con toda autoridad y valentía, pues sin importar lo que le pase, decididamente no dejará de ser profeta del Altísimo. Juicio de Jeremías, lo vamos a ver en el capítulo 26, en el verso del 1 al 7 dice: al comienzo del reinado de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, Jehová me dijo: párate en el patio de la casa de Jehová para decir mis advertencias a todas las ciudades del país de Judá, que vienen aquí a postrarse ante mí. Tú le dirás: cuanto yo te mande, sin suprimir nada. Puede ser que al escucharte se conviertan del mal que están haciendo. En tal caso, yo también renunciaré al castigo que pensaba darles por sus malas obras. Le dirás: escuchen estas palabras de Jehová. Ustedes no me hacen caso, ni andan según mi ley, tal como se las enseñé. Hasta ahora no han escuchado las palabras de los profetas, que yo les mandé con insistencia. Si ustedes persisten en no escucharlos, trataré
este templo como traté al santuario de Silo, y pondré a Jerusalén como ejemplo. Todas las naciones de la tierra reconocerán que yo la maldije. Los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías pronunciar estas palabras en la casa de Jehová. Y la respuesta de esto fue en el verso 8. En cuanto terminó de decir todo lo que Jehová le había ordenado, lo agarraron diciendo: vas a morir. Jeremías pronunció su defensa, que debían conocer todos los que persiguen a los santos de Jehová a Dios. Verso del 12 al 15, respondió Jeremías: Jehová me ha enviado a decirle todas las palabras que han escuchado respecto de su templo y de esta ciudad. Ahora bien, corrijan su conducta y mejoren sus obras. Escuchen la voz de Jehová, y él no ejecutará el mal con que los amenaza. Cuanto a mí, estoy en sus manos. Hagan conmigo lo que les parezca bueno y justo. Pero sepan que yo soy inocente, y si me matan, cargarán con su crimen. Tanto ustedes como la ciudad de Jerusalén y todos sus habitantes, porque es verdad que Jehová me ha enviado para decirles en forma directa todas estas palabras. En el verso 24 dice: en cuanto Jeremías gozaba del favor de Ahigam, hijo de Safán, por eso no cayó en manos del pueblo que quería matarlo. Jeremías prevaleció, proclamando la palabra de Dios en medio de la persecución. Estamos con el control del pronóstico. Jeremías, a pesar de haber hecho lo que Jehová quería que hiciera, haber dicho lo que Jehová quería que dijera, estaba sufriendo debido a que había sido obediente. Lo que seguimos al Señor con todo compromiso y fidelidad, también enfrentamos esa prueba, tal como lo dice 2 de Timoteo capítulo 3 verso 12. De igual manera, serán perseguidos todos los que quieran servir a Dios en Cristo Jesús. Ahora sabemos que Jeremías, quien quiso dejar de predicar, pero no pudo hacerlo, como lo dice Jeremías capítulo 20, verso 9. Por eso decidí no recordar más a Jehová, ni hablar más en su nombre, pero sentí en mí algo así como un fuego ardiente aprisionado en mis huesos. Y aunque yo trataba de apagarlo, no podía. Jeremías experimentó fuego ardiente aprisionado en sus huesos porque él recibió el auxilio de Dios. El mismo auxilio que recibimos ahora a través del Ruach HaKodesh para prevalecer en medio de las persecuciones. Tenemos que recordar que por encima de toda oposición está Jehová, que es Dios de gracia y poder. Por ello, Jeremías pudo someter toda su tristeza bajo el señorío de Dios, por lo que decidió seguir confiando en Jehová y predicar su palabra, denunciando el pecado, fueran cual fueran las consecuencias. Preciosos reyes, amados, entreguemos delante de Jehová a quienes adversan la predicación de su palabra, a través de nuestro Cohen Gadol Yeshua HaMashiach, y Jehová nos librará de toda opresión para continuar con la gran comisión, sin desfallecer en medio de la persecución. Que el valor de Yeshua, los apóstoles y Jeremías sea un ejemplo para todos nosotros, y que el Señor encamine nuestro corazón a no ver a los enemigos de la palabra de Dios, sino a ver a Jehová como un poderoso defensor a nuestro lado. Y en medio de la persecución entonemos adoración, porque Jehová Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo, como lo dice el Salmo 22, verso 4. Amén. Continuamos con la segunda lectura del día de hoy, recordando que es la carta a los Romanos, capítulo 5, verso del 12 al 15. Comenzamos con el diagnóstico.
En Romanos, capítulo 1, verso 18 al capítulo 3, verso 20, Pablo trata el tema del pecado. Después, en el capítulo 3, verso 21 al 5, verso 11, enseña sobre la gracia de Dios. Ahora, en el capítulo 5, del verso 12 al 19, relata el tema del pecado y la gracia en las historias de los hombres, Adán y Cristo. En cuanto al verso 12, pues bien, un solo hombre hizo entrar el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Después la muerte se propagó a todos los hombres, ya que todos pecaban. El pecado entró en el mundo por un solo hombre, Adán, quien desobedeció a Dios al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Este acto de rebelión trajo consecuencias terribles no solo para Adán y Eva, sino para toda la humanidad. El pecado se convirtió en una realidad ineludible que afecta a todas las personas. Este verso cobra fuerza por las 5 repeticiones de la verdad que proclama. Primero, pues si todos mueren por la falta de uno solo, verso 15, pues el juicio de un solo pecado terminó en condena, verso 16. Y si bien reinó la muerte por culpa de uno, verso 17, pues si es verdad que una sola transgresión acarreó sentencia de muerte para todos, verso 18. Y así como la desobediencia de uno solo hizo pecadores a muchos, verso 19. Luego nos dice, y por el pecado, la muerte. Esta expresión no solo se refiere a la muerte física, sino también a la muerte espiritual, la separación de Dios. La muerte física es una realidad con la que todos nos encontramos, independientemente de nuestra edad, género o condición social. No podemos escapar de ella, y la muerte eterna es para quienes persisten en no reconciliarse con Jehová Dios. El versículo continúa diciendo, después la muerte se propagó a todos los hombres, ya que todos pecaban. Porque todos tenemos la tendencia natural de desviarnos de la voluntad de Dios y de hacer lo que nos parece mejor. Con ello nos apartamos de Dios, erramos al blanco y nos sumergimos en el pecado, que propagamos porque lo heredamos a nuestra descendencia. En los versos 13 dice, no había ley todavía, pero el pecado ya estaba en el mundo. Mientras no había ley, no se podía inculpar al pecador, pero no obstante el pecado estaba en el mundo. Adán pecó al desobedecer un mandamiento dado a él por Jehová Dios. En Génesis capítulo 2, verso del 16 al 17. Y Jehová Dios le dio al hombre un mandamiento. Dijo, puedes comer todo lo que quieras de los árboles del jardín, pero no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que comas de él, ten seguridad de que morirás. En los años que pasaron entre Adán y Moisés, Dios dio varios mandamientos a muchas personas. Así fue posible que ellos, al igual que Adán, pecaran. Pablo dice que la presencia de la ley imparte un carácter especial al pecado, puesto que el pecador, conociendo la ley, que es un mandamiento divino, insiste en su perversión de transgredirla. Es entonces cuando el pecado se convierte en una ofensa legal, que manifiesta rebeldía. Pablo no está diciendo que Dios ignoró el pecado antes de la ley, porque la historia de Noé y el gran diluvio demuestra que Dios condenó gente por sus pecados antes de darle la ley a Moisés. Cuando Pablo dice, mientras no había ley, no se podía inculpar al pecado. Pero no obstante, el pecado estaba en el mundo. Estaba diciendo que el pecado no se consideraba delito, porque un delito incluye una violación voluntaria
de una ley establecida y el hombre no era consciente del pecado. Pues la ley es el espejo que lo refleja dando a conocer. El verso 14. Por eso, desde Adán hasta Moisés, la muerte tuvo poder, incluso sobre aquellos que no desobedecían abiertamente, como en el caso de Adán, siendo todo esto figura del que estaba viniendo. Pablo muestra que incluso ante la ley de Moisés, la muerte reinó en el mundo debido a la transgresión de Adán, ya que el pecado ha sido transmitido de generación en generación desde Adán y Eva, que no solo le afecta a ellos, sino a toda la humanidad. Y este verso nos revela que la muerte es una consecuencia directa del pecado, lo que se confirma en Santiago capítulo 1, verso 15. El deseo concibe y da a luz al pecado. El pecado crece y al final engendra la muerte. El apóstol dice, siendo todo esto figura del que estaba viniendo, Adán era como Cristo, en que Adán heredaba a lo suyo lo que le pertenecía a él. Igual que Cristo concebe sobre sus queridos lo que es suyo. Lo que Adán hereda es el pecado que engendra la muerte, de acuerdo al verso 12. Lo que Cristo hereda es la gracia, según el verso 15. Veamos lo que dice los versos complementarios de la ley espiritual. Así fue la caída, pero el don de Dios no tiene comparación. Pues si todos mueren por la falta de uno solo, la gracia de Dios se multiplica más todavía cuando este don gratuito pasa de un solo hombre, Jesucristo, a toda una muchedumbre. Todos mueren se refiere a toda la humanidad que murió a causa del delito de Adán. Este don gratuito pasa de un solo hombre, Jesucristo, a toda una muchedumbre. Es menos inclusivo, refiriéndose solo a los que han recibido la gracia de Jesucristo, porque a pesar de que el favor está disponible para todos, no todos lo reciben. No todos creen, no todos obedecen. De acuerdo a Romanos, capítulo 1, solo pueden ganar sobre la muerte los que se someten a su Creador por creer en Yeshua HaMashiach. Gracia, que viene del Strong griego 5485, es charis. Gracias, gracias, agradable, amabilidad, cuyo cognado es charit, en donde shar significa favor, dispuesto a inclinado favorablemente hacia, inclinado hacia para compartir un beneficio. Es usado principalmente respecto al favor del Señor, extendido libremente para entregarse a sí mismo a la gente, porque Él siempre se inclina hacia ellos. En otras palabras, es el favor inmerecido de Dios hacia la humanidad y hacia su pueblo en particular, realizado por el pacto de la nueva alianza, cumplido a través de Jesucristo. Es como tener una enfermedad mortal y después ser curado a través de un favor inmerecido. Eso llena de gozo. Es una muestra de amor, como lo dice Juan capítulo 3:16. Así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único para que quien crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es así como la gracia de Dios se manifiesta en Jesucristo, quien mediante su sacrificio en la cruz nos ofrece la salvación como regalo. En Él se compara la transgresión de Adán con el don de Dios a través de Jesucristo, donde podemos apreciar cómo la muerte y la destrucción llegaron a nosotros a través del pecado de Adán, mas la vida y la redención
posible gracias a las obras de la cruz. Pasamos al pronóstico. Pablo insiste reiteradamente en esta función de la ley que revela el pecado por medio del mandamiento. El verso 20. Al sobrevenir la ley, se multiplicaron los delitos, pero donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. No es que la ley sea mala, sino que, operando sobre la naturaleza carnal del hombre caído, produce el efecto de un espejo que deja ver con claridad toda imperfección. Y es necesario, para hacer el diagnóstico de pecado, sino cómo saber qué se está errando al blanco y qué necesitamos del Salvador que salva. Por Cristo y su justicia tenemos más y mayores privilegios de los que perdimos por la ofensa de Adán. La ley moral mostró que muchos pensamientos, temperamentos, palabras y acciones eran pecaminosos, por lo que las transgresiones se multiplicaron. No se trata de hacer que el pecado abunde más, sino de descubrir su pecaminosidad. Es igual que cuando se ilumina claramente una habitación y se descubre el polvo y la suciedad que antes estaban allí, pero no se veían. Ahora que sabe que están allí, toca limpiarlo. Es así como todo hombre es pecador contra Dios y está condenado por la ley. Por ello necesita el perdón, que en gracia abundante solo se encuentra en la justicia de Cristo. El apóstol Pablo nos recuerda que, aunque el pecado abunde, la gracia de Dios es aún mayor. A través de nuestra fe en Jesucristo, tenemos la oportunidad de recibir la gracia de Dios, nacer de nuevo para vivir una vida justa y santa en Él. El verso 21. Y del mismo modo, el pecado estableció su reinado de muerte, así bien debía reinar la gracia que, al hacernos justos, nos lleva a la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Pablo comienza estableciendo que por el pecado reinó la muerte, lo que llama a reflexión, porque sus consecuencias son nefastas, ya que el pecado desencadena la cascada agravada que trae muerte espiritual, física y eterna. Para la gloria de Dios, disponemos del favor del Padre que provee salvación en Cristo, a través del cual podemos revestir esta cascada y transformarla en vida, porque la gracia reinará por la justicia para vida eterna, porque es el regalo de Dios a través de Jesucristo que no merecemos y que no podemos ganar por nuestros propios medios, pero que es más poderoso que el pecado. La gracia es el antídoto para el pecado y la muerte. El capítulo 6, versos del 15 al 23. Díganme, hecho de que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿nos autoriza a pecar? Claro que no. Si se entregan a alguien como esclavo sumiso, ya serán esclavos de aquel a quien obedecen. Si ese dueño es el pecado, irán a la muerte, mientras que, obedeciendo a la fe, alcanzarán una vida santa. Así pues, demos gracias a Dios, porque antes tenían como dueño al pecado. Pero como han obedecido de todo corazón a esa doctrina a la cual se han entregado, y liberados del pecado, se hicieron esclavos del camino de justicia. Hubo un tiempo en que llevaron una vida desordenada e hicieron sus cuerpos esclavos de las impurezas y del desorden. Conviértanlos ahora en servidores de la justicia verdadera, para llegar a ser santos. Cuando eran esclavos del pecado,
se sentían muy libres respecto al camino de justicia. Pero con todas esas cosas de las que ahora se avergüenzan, ¿cuál ha sido el fruto? Al final está la muerte. Ahora, en cambio, siendo libres del pecado y sirviendo a Dios, trabajan para su propia santificación y al final está la vida eterna. El pecado paga un salario y es la muerte. La vida eterna, en cambio, es el don de Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Continuamos con el control del pronóstico. Todos nacemos como parte de la familia física de Adán, del linaje que conduce a la muerte segura. Todos cosechamos los resultados del pecado de Adán. Heredamos su culpa, una naturaleza pecaminosa con la tendencia a pecar y el castigo de Dios. Pero a través de la gracia de Dios, manifiesta en las obras de Cristo en la cruz, podemos cambiar juicio por perdón. Podemos cambiar nuestros pecados por justicia de Yeshua. Cristo nos ofrece la oportunidad de nacer en su familia espiritual, teniendo una mente renovada que ahora obedece como Cristo la palabra del Padre y ser admitido como ciudadano con plenos derechos en el reino o gobierno de Dios. De esta manera podemos reinar sobre el poder del pecado, sobre las amenazas de muerte y los ataques de Satanás. La vida eterna es nuestra herencia. Podemos vencer la tentación en el poder y la protección de Jesucristo y con el auxilio oportuno del Ruach HaKodesh. Pero debemos entender que la gracia no ha abolido la ley de Dios y a favor de ello dice el apóstol Juan en Primera de Juan capítulo 3 verso 4: no se puede pecar sin quebrantar la ley. Todo pecado es rebeldía. Aprendamos a obedecer a Dios y a estimar su ley. ¿Por qué? Primero, nos da una comprensión clara de lo que es pecado y nos muestra cómo vivir en santidad. Sin la ley no seríamos conscientes del pecado y no tendríamos la capacidad de discernir entre lo correcto y lo incorrecto. Por eso debemos estudiar la palabra de Dios para entender los mandamientos de Dios y lo que implica vivir en santidad. Segundo, nos ayuda a reconocer el pecado en nuestra vida y nos da la capacidad por estar consciente de la falta, para arrepentirnos y cambiar nuestros comportamientos. Porque si uno peca, tenemos un defensor ante el Padre, Jesucristo, el justo, de acuerdo como lo dice 1 de Juan capítulo 2 verso 1. Tercero, el pecado está presente en el mundo y muchas personas no son conscientes de que están pecando por no conocer la palabra de Dios. Por eso la importancia de perseverar en la extensión del reino y así darle el espejo que les muestra su falta y recibir la salvación que viene a través de Yeshua HaMashiach. Debemos recordar a diario que lo que está en juego es la eternidad, que si no nos hacemos algo, no espera la muerte mediante Adán, pero si acudimos a Jehová, Dios, por la fe, tenemos vida a través del Salvador Yeshua HaMashiach. Amén. Y continuamos con el Salmo, recordando que es el Salmo 69. Contiene una súplica individual. El salmista es un hombre vulnerable, angustiado y perseguido por sus enemigos. El salmo puede ser de David por su estilo. Algunos piensan que fue escrito por Jeremías. La parte final sugiere el tiempo por exilio, pues puede ser que Jeremías o alguien más tarde usaran un material que venía de David. Es un gran salmo mesiánico. El salmo es similar en tono al Salmo 22. Habla de sufrimiento no merecido y debido
mayormente a la fidelidad a Dios. Algunas frases señalan hacia el Mesías y se citan en el Nuevo Testamento. Varios versículos de este salmo se repiten en el Salmo 102. Además, también tiene semejanza con el Salmo 40. Este salmo se puede dividir en 5 partes. Primera parte, clamor de angustia, del verso del 1 al 5. El salmista se encuentra en una situación crítica. Está angustiado porque ha estado clamando sin recibir la respuesta de Dios. La persecución no es por causa del salmista, sino porque lo persiguen, porque los que los persiguen son enemigos de Dios. El verso sí es citado en Juan capítulo 15, verso 25, y fue cumplido en Cristo. La segunda parte, explicación de la situación y un autoexamen en los versos del 6 al 13. Los versos del 8 al 9 muestran que el salmista le insultan, lo persiguen porque está sirviendo a Dios. Lo que padeció el salmista tendría su cumplimiento más pleno en Cristo. Es así como en el verso 8 dice: por ti fue que soporté el insulto y la vergüenza me cubrió la cara. Porque se propuso hacer la voluntad de su Padre y enseñar su verdad. El pueblo estaba indignado porque declaró ser el Hijo de Dios, y los sacerdotes estaban airados. No podían hallar falta en él, pero inventaron una acusación falsa para poder someterle a proceso ante el Sanedrín. Verso 9. Me volví como un extraño a mis hermanos, un desconocido para los hijos de mi madre. Por 3 grupos fundamentales. Primero, para los judíos, sus hermanos de raza, quienes lo rechazaron, descrito en Juan capítulo 1, verso 11. Segundo, sus familiares de sangre se sentían ofendidos por él, como lo dice Juan capítulo 7, verso del 3 al 5. Tercero, sus discípulos, sus hermanos, en espíritu, le abandonaron y huyeron. Uno de ellos le vendió, domó, como se lee en Mateo capítulo 26, del verso del 14 al 16. Y otro le negó entre juramento y maldiciones, relatado en Juan capítulo 18, del 15 al 27. En cuanto al verso 10, el celo por tu casa me devora, los insultos de los que te insultan recaen sobre mí. Las 2 partes de este verso son citadas en el Nuevo Testamento. En el verso 10a y en Juan capítulo 2, 17. Y el verso 10b en Romanos capítulo 15, verso 3, para decir que se cumplió en Cristo. La tercera parte es la plegaria por liberación, en el verso del 14 al 22. Sin embargo, a pesar de la situación desesperada, el salmista confía en Dios, enseña la importancia de la oración, donde uno pide y confía porque sabe que Dios, que es Jehová, es fiel. El verso 14 dice: pero a ti, oh Dios, sube mi oración, sea ese el día de tu favor. Destaca la intensidad de la oración, que solo dirige a Jehová Dios, en quien sube toda su súplica. Ante la persecución hay que tomar la decisión de continuar orando, porque Dios, que es fiel, escucha su oración y lo rescata. Cuando otros nos rechazan, necesitamos más de Dios. Verso 17. Respóndeme, Señor, pues tu amor es bondad. Vuélvete hacia mí por tu gran misericordia. Su oración es como la convicción de que Dios es bueno, y es que en medio de la tribulación
no hay mejor auxilio que acudir a la misericordia de Jehová Dios. El verso 18 dice: no escondas a tu siervo tu rostro, me siento angustiado, respóndeme pronto. Dios oculta su rostro. El salmista consideraría esto como una señal de rechazo divino y del castigo por sus pecados. Cuarta parte, es el castigo contra los enemigos. Está en el verso del 23 al 29. Muestra el celo del salmista por la honra de Dios, hasta anunciando el juicio de Dios. No toma venganza por sí mismo, la deja en manos de Jehová Dios. Y la quinta parte, dice alabanza por la salvación, versos del 30 al 36. Esta sección se puede dividir en tres partes en que el salmista presenta motivos de gozo. Primero, su propia salvación, versos del 30 al 32. Segundo, esto anima a todos los justos, versos del 33 al 35. De esta sección se encuentran los últimos versos de la lectura de hoy. Y tercero, la salvación y reconstrucción de Sión en los versos del 35 al 37. El verso 33 dice: vean esto, los humildes, y regocíjense, reanímense los que buscan al Señor. No puede dejar de invitar a sus oyentes a que busquen a Dios. La frase es un mandato: buscad, y una promesa: vivirá. El salmista no duda de que Dios responderá a su propia oración y puede decir a los demás que tienen necesidad de Dios, les escuchará. Cuando uno relata su experiencia con Dios, debe despertar la fe de los oyentes. Algunos piensan que en los versos del 34 al 37 fueron agregados más tarde, pero otros los ven como parte de la estructura del Salmo. El verso 34, pues el Señor escucha a los pobres, no desdeña a los suyos prisioneros. Gran consuelo para nosotros es que las alabanzas humildes y agradecidas agraden más a Dios que los sacrificios más caros y pomposos. El pobre, uno que depende en todo de Jehová Dios, quien lo buscan por medio de Cristo, vivirán y serán consolados. En el verso 35, que lo aclamen los cielos y la tierra, los mares y cuantos bullen en su interior. La invitación al universo para la alabanza está bien sostenida por las extensas bendiciones perpetuas que recibirá el pueblo que tiene pacto con Dios. El salmo empieza con un clamor de angustia, pero termina con alabanza a Jehová Dios. Conclusión, preciosos Reyes Santos, de esta hermenéutica del día de hoy. El anunciar la palabra de Dios y vivir de acuerdo a ella trae persecución, pero a pesar de ello hemos de prevalecer en cumplir el propósito de evangelización para la salvación de las almas. Para ello debemos, primero, ponernos de parte de Jehová delante de familiares, amigos, conocidos y extraños, propagando el evangelio para la salvación de las almas. Aunque esto implique persecución y rechazo, pues tenemos la certeza de que Él cumple la promesa de: me pondré de su parte ante mi Padre de los cielos. Segundo, Dios es nuestra poderosa defensa. Está con nosotros en los momentos más oscuros y difíciles. Por eso, desarrollemos confianza en que el Señor nos protegerá y nos dará la victoria sobre todos nuestros enemigos. Y mientras transitamos la persecución,
alabaremos a Jehová Dios. Y tercero, reconozcamos que todos hemos pecado, pero podemos tener la seguridad de que a través de la fe en Yeshua HaMashiach, por gracia hemos sido justificados y hemos recibido la salvación para vivir una vida santa y después la vida eterna. Cuarto, traer a memoria que Yeshua soportó insultos, vergüenza y rechazo de sus familiares, y lo que es con el maestro es con el discípulo. Por eso debemos recordar en todo momento que solo hay victoria en Yeshua HaMashiach. Amén. Preciosos Reyes Santos, ahora vamos a orar por todos aquellos diezmadores y colaboradores que hacen posible que se extienda el reino de Jehová a través de este ministerio. Y decimos al Padre: Padre eterno, santo, poderoso, fiel y justo, Jehová de los ejércitos, a ti te adoramos y te bendecimos en todo momento. Abba, que es el poder de tu gracia, es el poder de tu gloria, es el poder de tu amor, es el poder de tu fidelidad, de tu palabra, que tú eres el que bendices el pan, tú eres el que espantas la enfermedad, tú eres el que prospera, tú eres el que das la bendición sin añadir tristeza. Abba, a ti te damos gracia, gloria y honra por todos y cada uno de estos hijos que alegremente han venido a tu presencia trayendo de sus dádivas, trayendo de sus ofrendas, trayendo de lo que tú le has dado, para que tú, Padre amado, que eres fiel, santo y justo, eres el que los bendice, eres el que los prospera, eres el que los llena de favor, eres el que los llena de gracia, eres el que los salva, sana y los llena de la triple bendición conquistada por Yeshua en la cruz. Señor, eres tú que mantienes sus hogares, eres tú que mantienes, Señor, sus matrimonios, eres tú que mantienes sus empresas, eres tú que mantienes sus hijos, eres tú, Señor, que mantienes los matrimonios, eres tú que haces el favor y la gracia perfecta en todos y cada uno de tus hijos. Abba, yo te doy la gloria y la honra porque tú escuchas nuestra oración y eres el que haces caer el favor y tu gracia del de repente en cada uno de tus hijos amados. Por eso te adoramos y te bendecimos en este día con el poder y la gracia y la gloria del nombre de Yeshua HaMashiach, nuestro Señor. Amén, amén y amén. Preciosos Reyes Santos, y hemos llegado ya al final de esta hermenéutica y la invitación es que le des me gusta. Si no te has suscrito, suscríbete al canal y activa la campanita y comenta en el mensaje que más te impactó en el día de hoy y compártelo con todos tus contactos para que la salvación y la luz llegue y se extienda a todo el mundo entero. En victoria. Deja a tus hermanos, deja a tu padre y a tu madre. Abandona tu casa porque la tierra gritando está. Nada traigas contigo porque a tu lado yo estaré. Es hora de luchar porque mi pueblo sufriendo está. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no